Perfecto. Muy bien. Ok, vamos a continuar con nuestra ecuación de Bernoulli, todavía sin tomar en cuenta pérdidas de energía, ya sea porque se incorpore también debido a la presencia de una bomba o porque vea la presencia de una turbina, de un motor. No estamos incluyendo todavía ningún tipo de energía. Veamos el siguiente ejercicio. Dice un flujo de agua a 20 grados Celsius pasa por la sección uno hacia la sección 2. Esta sección uno dice tiene 25 milímetros de diámetro y su presión manométrica es 345 kilopascales acá en este punto uno. Y además su velocidad de flujo es 3 metros por segundo, esa velocidad lineal va. En el punto 2, el cual tiene 50 milímetros de diámetro y se encuentra a una altura respecto al punto de referencia de 2 metros por arriba del punto 1. Y además, tal como les comentaba, les estamos suponiendo que no hay pérdidas de energía en este sistema. Que eso nos pide que calculemos la presión acá a la salida en el punto 2. Muy bien. Tenemos nuestra ecuación, aquí la ecuación de Bernoulli. Bien, pero vamos viendo nuestros datos. Decía el diámetro uno que era 25 milímetros, lo vamos a llamar a metros. El diámetro 2 también era 50 milímetros, llevémoslo a metros. La presión uno que nos daba acá en el punto uno que era 345 kilopascales, bueno, lo estamos llevando a kilogramos metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? También se nos da la velocidad uno acá en el punto uno 3 metros sobre segundo. Perfecto. Con toda esta información se nos pide que calculemos la presión 2. Bueno, y la densidad del agua que vamos a necesitar, esto lo hemos sacado de tabla. Esta tabla se la pasé el otro día, la tabla de algunas propiedades del agua, a 20 grados Celsius que nos dice el ejercicio, esta es su densidad. Muy bien, si analizamos un poquito nuestro problema, tenemos varias cosas, varios datos, nos estaría faltando un poquito conocer esta velocidad 2. Podemos aplicar la ecuación de continuidad entre el punto 1 y el punto 2. Fíjense que al darnos los diámetros, tanto el punto 1 como el punto 2, podemos tener las áreas. Además, nos da como dato también la velocidad 1. Por lo tanto, podemos encontrar tranquilamente la velocidad 2. Muy bien, pues acá hemos despejado de esta ecuación de continuidad la velocidad 2. Bien, calculamos el área en 1, teniendo su diámetro respectivo, y también el área en 2. ¿Sí? Tenemos las dos áreas de la sección transversal 1 y de la sección transversal 2. Estas dos áreas obtenidas, más el dato de velocidad en el punto 1, que es 3 metros sobre segundo, podemos reemplazar aquí en esta ecuación de continuidad, donde ya tenemos despejado velocidad 2, y poder encontrar justamente este dato de velocidad 2. ¿Para qué queremos este dato? Para luego poder reemplazar en la ecuación de Bernoulli, porque al final lo que queremos en este ejercicio es la presión 2. Porque si revisamos un poquito los datos, la presión 1 se lo tiene, densidad se tiene, velocidad 1 se tiene, la altura 1 va a ser 0 porque estamos en el punto de referencia. Vamos a admitir a esos compañeros que están entrando. Ok. Y al otro lado, presión 2, nuestra incógnita. La altura 2 tenemos, esta altura se nos da, es gravedad, se tira ese dato. Y lo que nos está faltando en realidad es velocidad 2. Por ese motivo estamos calculando velocidad 2. Muy bien. Reemplazando, siguen entrando los demás un ratín, vamos a admitirlos. Ya. Ok. Entonces, decía, vamos a reemplazar en esta fórmula de velocidad 2, que parte de la ecuación de continuidad, las dos áreas que hemos calculado, la velocidad 1 que teníamos, y encontramos esta velocidad 2. Bien, ya tenemos la velocidad 2. Ahora vamos nuevamente a nuestra ecuación Bernoulli. Ya aquí nos va a dar el trabajito de despejar la presión 2, que sería bueno que se la guarden en esta fórmula. Ya está despejada la presión 2. Generalmente en muchos ejercicios lo que se pide es la presión 2. Aquí hemos despejado presión 2 de la Bernoulli. Esta densidad 2 y esta densidad 1, si bien es la densidad en el punto 1 y esta es la densidad en el punto 2, es el mismo fluido, ¿cierto? Entonces va a ser el mismo fluido a la misma temperatura, por lo tanto, tanto la densidad 1 como la densidad 2 son iguales. Bien, la altura 1 se va a eliminar porque estamos usando el punto 1 como referencia, está a una altura 0, se elimina, nos queda de esta manera. Muy bien. Vamos reemplazando datos. La densidad 2, que le decía que es igual a la densidad 1 nomás, porque es el mismo fluido. Acá tenemos 998.2 kilogramos sobre metros cúbicos. Perfecto. La presión 1,
bueno, acá arriba hemos puesto los datos, poquito, esto nos lo dieron en kilopascales y lo hemos llevado a kilogramos metros sobre segundo cuadrado. Sobre la densidad, nuevamente, pero densidad 1, yo les comentaba que es exactamente el mismo fluido. La velocidad 1, que tenemos como dato 3 metros por segundo. La velocidad 2, que fue calculada hace un momento, aquí está, ¿sí? La gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado, y H2, la altura del punto 2, este punto 2 respecto al punto 1, al nivel de referencia, el enunciado nos decía que estaba a 2 metros de altura. Fíjense ahora, resolviendo todo esto un poquito, aquí en este paréntesis, fíjense, todo nos está quedando en función a metros cuadrados sobre segundo cuadrado, ¿no? Estos metros cuadrados, si se multiplican un metro cuadrado de abajo, nos queda un metro. Fíjense que nos queda kilogramo, metro sobre segundo cuadrado. Esa sería la presión 2. Sabemos nosotros que estas unidades de kilogramo, metro sobre segundo cuadrado es equivalente a decir pascales, entonces lo llevamos a pascales. Bueno, y un kilopascal tiene pues 1000 pascales. Si queremos lo podemos dar aquí en pascales únicamente o lo llevamos a kilos pascales. ¿De acuerdo? Bien, entonces de esa manera hemos calculado entonces la presión 2 en este ejercicio. ¿Alguna consulta, chicos? Ok, vamos a este ejercicio. Aquí es el enunciado. El tanque de una poceta tiene una sección rectangular de dimensiones, 20 por 40 centímetros. Y el nivel del agua está a una altura de 20 centímetros. Esta altura es 20 centímetros. Muy bien. Por encima de la válvula de desagüe, la cual tiene un diámetro de 5 centímetros. ¿Sí? Aquí me dan el diámetro y además acá arriba me están dando las dimensiones de 20 centímetros por 40 centímetros del tanque, la parte superior. En realidad vamos a analizar este punto 2 de acá, que es en la zona de desagüe, con el punto 1 que está en la parte superior. Muy bien. ¿Qué se nos pide? Si al bajar la palanca se abre la válvula, dice A, ¿cuál será la rapidez inicial del desagüe por esta válvula en función de la altura del agua remanente del tanque? Y segundo, ¿cuál será la rapidez final de desagüe? Y además aquí nos aclara que no despreciemos la velocidad en la superficie del tanque. Aquí, en otras palabras, que no la despreciemos la velocidad 1, porque aquí va a estar una velocidad 1 del agua a medida que va bajando, ¿no? Bien, ok, veamos los datos. Área 1, 20 por 40 es una sección rectangular, nos dice, por eso que lado por lado o base por ancho, como ustedes quieran, para encontrar el área 1 de esta sección. Sería, bueno, llevándolo a metros, 0,08 metros cuadrados. El área 2 nos dice que es circular, el enunciado nos dice, bueno, nos da un diámetro, al darle un diámetro de esta válvula de desagüe, no, ya, con eso nos avisa que es circular, ¿sí? Para que sea un diámetro constante, pues tiene que ser circular. De 5 centímetros, aquí hemos reemplazado llevándolo a metros, para encontrar el área 2. Fíjense que tenemos el área 1 y tenemos el área 2 de las dos secciones que vamos a tomar en cuenta. ¿Qué más tenemos? Utilizando la ecuación de continuidad. Ah, pero tenemos dos incógnitas, ¿cierto? ¿Cuáles son las dos incógnitas? Las dos velocidades. No tenemos velocidad 1 ni tenemos velocidad 2. A ver, pero usando la ecuación de continuidad, donde ya hemos despejado velocidad 1, las dos áreas han sido calculadas hace un momento. Encontramos el valor de la velocidad 1 en función a la velocidad 2, porque no tenemos ese dato de la velocidad 2. Entonces decimos que velocidad 1 va a ser igual a 0,02454 por la velocidad 2. Bien, nos hemos quedado con una igualdad que tiene dos incógnitas. Bien, pero apliquemos la ecuación de Bernoulli entonces y veamos qué se puede eliminar. Por un lado, una cosa importante que lo habíamos comentado a un comienzo. Cuando las zonas de análisis están en contacto directamente con la atmósfera, pues se dice que asumimos que las presiones son cero, ahí se elimina. Ambas están en contacto con la atmósfera, entonces tanto la presión 1 como la presión 2 se eliminan. El punto de referencia 2, que es el que estamos usando como referencia, también se anula, ¿cierto? Y la ecuación de Bernoulli nos queda, fíjense, esta expresión, donde tenemos velocidad 1, velocidad 2, la altura y gravedad. Fíjense que la gravedad y la altura 1, que sería esta altura, ¿no? La altura 1 es el punto de arriba. El enunciado nos da ese dato de la altura, acá arriba está, fíjense, 20 centímetros o 0,2 metros sería. Bueno, despejando velocidad 2, que va a ser nuestra incógnita, ¿no?
hacemos el despeje. Bueno, velocidad 1 aquí es igual. Velocidad 1, fíjense, es igual a 0.02454 velocidad 2. Pero ojo, elevado al cuadrado. ¿Sí? Eso lo hemos hecho con el afán de que en esta ecuación nos quedemos con una sola incógnita, que sea la velocidad 2. Bien, la gravedad 9,8 metros sobre segundo y la altura 1, que había dicho que era esta altura, que es 20 centímetros, pues era 0,2 metros. Bien, metro con metro nos queda metro cuadrado sobre segundo cuadrado, ¿no? Resolviendo esto, esa operación, eh, esto elevándolo al cuadrado, despejando velocidad 2 al cuadrado, este 0,099 lo pasamos al otro lado a dividir, nos queda esta expresión, y apliquemos raíz cuadrada a ambos lados para tener velocidad 2. Fíjense que hasta las unidades nos quedan en metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Bien, de esa manera obtenemos la velocidad 2, que era lo que nos pedía el inciso B, la rapidez de salida final. Pero también nos pedía la rapidez al inicio, es decir, la velocidad 1. Recuerden que nos habíamos quedado nosotros con esta igualdad en la primera ecuación cuando aplicamos la ecuación de continuidad, ¿no? Que velocidad 1 era igual a 0.02454 velocidad 2. Bien, como ahora ya tenemos la velocidad 2, reemplazamos en esta igualdad, bueno, y encontramos lo que es la velocidad 1, la rapidez a la entrada y la rapidez a la salida, que significa las velocidades lineales de entrada y salida. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Sí, se entiende. Ok, gracias, gracias. Vámonos a este otro punto. En algunos casitos estoy yendo ya un poco rápido porque es repetitivo nomás, pero siempre hay una cosita nueva que aprender, por eso que en algunos puntos estoy yendo más rapidito para que no se aburran, es repetitivo, ¿no? A ver, analicemos este caso. Antes de darle enter acá, analicemos qué tenemos. Es un pedazo de cañería primero. Y nos dice que del punto A al punto B fluye agua. Fluye agua a 10 grados Celsius. A razón de 0,37 metros cúbicos sobre segundo. Este valor, ayúdenme ustedes, este 0,37 metros cúbicos sobre segundo, ¿qué es? ¿Es velocidad? ¿Es caudal? ¿Es flujo másico? ¿Qué es? Caudal volumétrico. Es caudal volumétrico. Muy bien. ¿Cómo lo hemos reconocido que es caudal? No porque acá diga caudal, ya, pero yo sé que dice caudal, ¿no? Pero es un poquito para que lo vayan reconociendo. ¿Cómo sabemos que es caudal volumétrico esto? ¿Cómo sabemos que es caudal volumétrico y no es velocidad lineal o flujo másico? ¿Cuáles son las unidades de caudal, chicos? La unidad de caudal es volumen sobre tiempo. Metro cúbico es una unidad de volumen. Volumen sobre tiempo. Para que esto haya sido flujo másico, la unidad de flujo másico, ¿cuáles son? Unidades de masa sobre tiempo. Acá tendría que ser libras o kilogramos. Y para que sea velocidad, o sea, velocidad lineal, la velocidad es en distancia sobre tiempo. Acá tendría que decir metros solamente. Metros, pies. De esa manera reconocemos que esto efectivamente es caudal. Es una unidad de volumen sobre tiempo. Volumen, pues metro cúbico, litro, pies cúbicos, todo lo que está al cubo. Si una unidad de longitud al cubo en realidad es una unidad de volumen, ¿cierto? Muy bien, es el caudal. A esta temperatura de 10 grados Celsius, aquí ya saqué de tabla su densidad del agua a tener. Repito, este dato, todo cuando trabajamos con agua, de las tablitas de propiedades del agua, físicas del agua, sacamos la densidad del agua a esta temperatura de 10. Bien, fíjense que nos dice qué información más hay. Aquí en el punto 1, el punto A, llamémoslo el punto A, nos da un diámetro, y en el punto B nos da también un diámetro. Muy bien. Nos da una presión en el punto A. No dice que esta es una sección de cañería, en ningún momento está diciendo el enunciado que este está en contacto con la atmósfera. Entonces, debe ser una cañería larga, se está analizando del punto 1 al punto 2. Por lo tanto, no están en contacto con la atmósfera, ni el punto A ni el punto B. Y el claro ejemplo es que aquí nos dan una presión en A. Y el inciso y el problema nos está pidiendo la presión en B. ¿Qué otros datos tenemos? La altura. La altura en A, que va a ser el punto de referencia, va a ser 0, ¿no? Pero la altura en B va a ser 4,5 metros. Muy bien. Coloquemos bueno, aquí estamos colocando algunos datos que teníamos ahí. Lo he vuelto a colocar a los dos diámetros. Fíjense, diámetro A 300 milímetros, que será 0,3 metros.
y el diámetro en B es 600 milímetros, que será 6,6 metros. Bien, acá tenemos la ecuación de Bernoulli. Muy bien, veamos. ¿Qué se elimina? Se va a eliminar, dijimos, esta altura B, pero dejémoslo un ratito pendiente. Queremos calcular la presión en B. Hace rato ya la habíamos despejado la presión B. Aquí le hemos vuelto a colocar ya la fórmula despejando la presión B. Bien, como comentamos, la altura A, porque es el punto de referencia, se va a eliminar, se hace cero. Nos queda de esta manera. Muy bien. Pero ahora, para poder reemplazar, fijémonos los datos. Densidad tenemos, ya sea la densidad A o la densidad B es la misma, ¿cierto? Porque es el mismo fluido, la temperatura es constante. La presión A la tenemos, nos lo da como dato acá, 66,2 kilopascales. La altura B tenemos, la gravedad tenemos. ¿Qué nos está faltando acá? Nos está faltando las velocidades. Entonces, nos está faltando las dos velocidades. Pero tenemos los diámetros. ¿Qué podemos encontrar con los diámetros? ¿Qué podemos encontrar con los diámetros? Las áreas, ¿cierto? Muy bien. La área en A, que bueno, acá está la fórmula. Esta fórmula de área, pues acaso es de la sección transversal. Como estas son cañerías, pues es circular, ¿no? Su sección. Esa es la fórmula para calcular el área de un círculo, ¿no? De una circunferencia en todo caso. Bien, reemplazamos el diámetro en A, que da 300 mm, o si no, 0,3 metros directamente. Tenemos el área de esta sección A. Hacemos lo mismo para encontrar el área de la sección B. 0,600 milímetros o 0,6 metros, como ustedes gusten. Y calculamos las dos áreas, tanto para la sección A como para la sección B, en metros cuadrados. Tenemos las áreas. Pero lo que estamos necesitando nosotros son las velocidades. La velocidad en A y la velocidad en B necesitamos para poder reemplazar en esta forma. Recuerden que a un comienzo del tema decíamos que este caudal se mantiene constante. Es uno de los principios básicos de la ecuación de Bernoulli. Este caudal no es el caudal ni no es el caudal ni en A ni el caudal en B. Es el caudal en cualquier punto del trayecto. Y sabemos nosotros que caudal es igual a ¿qué? A velocidad por área. Entonces, a medida que se achica el área, aumenta la velocidad, a medida que aumenta el área, disminuye la velocidad. Eso lo analizamos a un comienzo. Entonces, este caudal es un valor que nos sirve en cualquier trayecto de la cañería, un valor que se mantiene constante. Entonces, sabiendo eso efectivamente, que el caudal en este punto de abajo va a ser igual a la velocidad de A por el área de A, o en este punto de arriba va a ser igual a la velocidad de B por área de B, en ambos puntos el caudal es el mismo, entonces despejemos velocidad de A. Sabemos que el caudal es 0,37 en cualquier punto. Sobre el área de A, que ya se lo calculó hace un momento, de esa manera calculamos, tenemos acá ya la velocidad de A, ¿cierto? Para la velocidad de B pudiéramos hacer lo mismo, ¿no? O directamente también a la ecuación de Bernoulli, si ustedes gustan, despejando velocidad de B, porque ya las dos áreas tenemos, y como ya tenemos la velocidad en A también, reemplazamos y encontramos la velocidad en B. Fíjense que ya tenemos estas dos velocidades, la velocidad en A y la velocidad en B, ya podemos reemplazar en nuestra fórmula para encontrar la presión de B, donde hemos dicho que las densidades se tiene, la presión en A se tiene acá, en punto A, ¿no? Las dos velocidades ya se las acaba de encontrar en este momento. La gravedad, sabemos que es una constante. Esta altura en B, esta altura en B es 4,5 metros. Se tiene absolutamente todos los datos. Procedamos a reemplazar. Al reemplazar, entonces, muy parecido al ejercicio anterior, eso sí, teniendo cuidado con las unidades. Esto que está entre paréntesis, chicos, necesariamente tiene que estar en las mismas unidades. Por eso fíjense que estamos trabajando en las medidas estándar, ¿no? Acá este kilogramo se va con este kilogramo. Este metro cúbico extremo con extremo se va arriba, se simplifica que un metro cuadrado arriba, sobre segundo cuadrado va a quedar esto. Fíjense, ¿ve? Bueno, aquí también todo metros sobre segundo cuadrado. Muy bien. Entonces todo se puede sumar esto. No importa que esto no esté en la misma unidad, que pasa que esto multiplica. Entonces, pero esto que está sumando y restando necesariamente tiene que estar en la misma unidad. Bien, haciendo esa suma nos queda esto. Ahora sí, aquí hay una multiplicación. Este metro cuadrado se ve con metro cuadrado acá de este metro cúbico, y va a quedar una M, ¿no? Metro.
nos va a quedar unidades kilogramos, metros, segundo cuadrado. Bueno, y esto multiplicamos con esta cantidad. Y sabemos que kilogramo, metro sobre segundo cuadrado aquí es igual a pascal. O si quieren llevarlo a kilos pascales, dividimos entre 1000. De esa manera hemos encontrado la presión en este punto B. ¿Alguna consulta, chicos? Bien, seguimos entonces. Vamos a este otro ejercicio. Bien, a ver qué nos pide acá. Dice, por una tubería con un área transversal de 4,2 centímetros, circula el agua a una velocidad de 5,18 metros sobre segundo. ¿Sí? Estamos hablando acá del punto A. En A. Nos da la velocidad y además nos está dando el área. El área en A, 4,2 centímetros cuadrados. El área. ¿Qué más nos da? Nos dice el agua desciende gradualmente 9,66 metros. Nos da la altura de A. Entonces, por la gráfica nos damos cuenta que nuestro punto de referencia va a ser B, ¿no? Mientras que el área del tubo, estamos hablando ya en el punto B, aumenta 7,6 centímetros cuadrados. Es decir, nos da el área en el punto B. Bien, adicionalmente a eso, bueno, el enunciado, acá está. ¿Qué nos pide? ¿Cuál es la velocidad de flujo en el nivel inferior? Nos pide la velocidad en B, no la tenemos la velocidad en B. Y además nos dice que la presión en el nivel inferior, la presión en B, es 152 kilopascales. Bueno, aquí hemos aprovechado, lo hemos llevado una vez a kilogramo metro sobre segundo cuadrado. Nos pide que calculemos la presión en el nivel inferior. Esta presión, claro, es la presión en A y lo que nos está pidiendo es la presión en B. Acá la presión en B. Nos pide la presión en B y nos pide la velocidad también en B. Dos datos nos pide. A ver, está un poquito repetido la anterior, así que vamos un poquito rápido. Primero la ecuación de continuidad. A ver, área por velocidad. Si bien esta ecuación de continuidad para acá se podría incorporar las densidades, pero hasta estamos como son iguales, es un solo conducto, el mismo líquido, el mismo fluido, pues lo estamos simplificando las densidades, ¿no? Bien, a ver, ¿qué tenemos? Fíjense que tenemos las dos áreas, muy bien, tenemos las dos áreas. Tenemos la velocidad en A, en el punto superior nos dio la velocidad, de ahí despejamos directamente, encontramos la velocidad en B. Ustedes miran, ¿y por qué esos centímetros cuadrados del área no lo hemos llevado a metros cuadrados? Si quieren, podrían haberlo llevado, no lo hemos hecho porque igual se van a simplificar aquí. Entonces, no iba a ser un cálculo adicional. Pero si quieren, para no generar confusión, esta área en A y esta área en B, que están en centímetros cuadrados, podrían haberlo convertido a metro cuadrado, ¿sí? Lo que pasa es que aquí centímetro cuadrado con centímetro cuadrado se van a ir, por eso no había necesidad de hacerlo. Pero si lo hacen, no hay ningún problema. Es exactamente lo mismo. Centímetro cuadrado con centímetro cuadrado se va y nos queda metros sobre segundo. Y ya tenemos la velocidad en B, en el punto inferior, que era lo que nos estaba pidiendo el inciso A. Para el inciso B nos pide la presión en el punto inferior, la presión en B. Usando la ecuación de Bernoulli, veamos si se puede simplificar algo. Esta altura en B se elimina porque es el punto de referencia, ¿no? Se elimina B. Bueno, en realidad no se elimina ahí nada más. Vamos reemplazando. O si gusta, aquí intentó variar un poquito el ejercicio. Un ratito, por favor, espérenme un cachito ya. Ok, continuemos. Fíjense, ¿en qué se diferencia este ejercicio del anterior? En el anterior despejamos presión 2, ya se lo di despejado. Aquí no hemos despejado, a manera de variar un poquito la realización del ejercicio, ¿no? En el ejercicio anterior, repito, teníamos ya esta misma ecuación despejada la presión B. Bien, vamos reemplazando, tenemos acá la presión en A, muy bien, la densidad del agua. El enunciado no nos da una temperatura, por lo tanto usamos el valor estándar para la densidad del agua, 1000 kilogramos metros cúbicos. La velocidad en A se la calculó, se lo tiene como dato acá, 5,18, muy bien. Al cuadrado, no olvidemos. La gravedad, muy bien. La altura de A está a 9,66 metros, perfecto.
La presión en B es nuestra incógnita. La densidad en el punto B, recordemos que es el mismo fluido, por lo tanto trabajamos con el mismo dato de densidad. Y la velocidad V al cuadrado, que se lo calculó hace un momento, reemplazamos. Teniendo cuidado un poquito con las unidades, aquí fíjense en este primer factor, kilogramos con kilogramos se va a ir, un metro cuadrado, un metro se va a ir con metro allá. Esto no va a quedar metro sobre segundo cuadrado, aquí también metro sobre segundo cuadrado, aquí metro por metro, también metro cuadrado sobre segundo. Aquí queda la presión sobre kilogramos metros cúbicos, ¿ok? Y aquí también metro cuadrado segundo cuadrado. Todos estos factores que dicen metro cuadrado sobre segundo, metro cuadrado sobre segundo cuadrado, metro cuadrado, los agrupamos en un solo miembro, nos queda así de esa manera, ¿no? Ahora, estos 1000 kilogramos por metro sobre metro cúbico pasan al otro lado a multiplicar. De hecho, como pasan a multiplicar, este metro cuadrado se va a simplificar con metro cuadrado, va a quedar un solo metro. Quedan unos kilogramos metros sobre segundo cuadrado. Esa sería la presión que nos pedían en B. Y eso es igual directamente a pascales, ¿no? Si quieren, lo dividen entre 1000 y serían kilopascales. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Se entiende, no? ¿Sí? Ok, supongo que sí. Ok, vamos a este otro ejercicio. Fíjense, este es un recipiente, es un tanque abierto en la parte superior, ¿no? Y que tiene una abertura aquí, que lo vamos a llamar el punto 2, de 3 centímetros de diámetro. Y que se encuentra 5 metros por debajo del punto 1, del nivel 1. La pregunta es la siguiente. ¿Qué volumen de líquido, saldrá volumen por minuto, saldrá por esta abertura? A ver, les vuelvo antes de darle clic acá. Si me están pidiendo volumen de líquido por minuto, ¿qué es lo que debo calcular? ¿Qué me están pidiendo? Caudal. Caudal. Excelente, caudal. Me están pidiendo el caudal. Me están pidiendo caudal. Muy bien, a ver. Veamos los datos. Tenemos el diámetro, me dan el diámetro 2, el diámetro de acá de 3. Ya tengo el diámetro, me dan la altura 1, y bueno, la altura 2 va a ser 0 porque va a ser nuestro punto de referencia, y el punto 2 nuestro punto de referencia. Y lo que nos piden efectivamente es el caudal. Nos piden el caudal. Bien, tenemos la ecuación de Bernoulli. A ver, analicemos el punto 1, todo lo que se pueda simplificar, eliminar. De hecho, sabemos que esta altura 2 se va a eliminar antes de darle clic. Razonémoslo un poquito. ¿Por qué? Porque es el punto de referencia. ¿Pasará algo con el volumen 1? Les comento que el volumen 1 se lo puede eliminar. 0. ¿Por qué? Y eso lo habíamos comentado a un comienzo, cómo el volumen y la presión se pueden eliminar. Cuando el área es bastante grande, bueno, es grande, sobre todo respecto al área 2, estoy hablando del área, ¿no? Al área 2. Entonces, esta velocidad va saliendo el agua por acá, pero la velocidad con que desciende el agua cuando el área es muy grande es muy pequeña, de tal manera que se la puede considerar 0. La velocidad con que el agua va bajando el nivel acá en el punto 1, comparado en el punto 2, esto es muy grande, por lo tanto esta velocidad 1 se la puede eliminar. Las presiones, ambas están en contacto con la atmósfera, entonces las presiones también son nulas, se las nula. La velocidad 1, lo que le comentaba aquí un ratito, y también la altura 2, ¿no? Se va a eliminar. Muy bien. ¿Sí? Vuelvo a repetir esta partecita porque es clave. Cuando una de las velocidades, cuando el área es muy grande de una de las secciones, por eso que en el ejercicio anterior, cuando vimos ese tanque de ese baño, nos aclaró el problema que no eliminemos esa velocidad, ¿no? Pero en este caso no nos dice nada, pues, entonces esta área, vuelvo a recalcar, es considerada una área grande respecto a esta área, por lo tanto la velocidad que baja en el nivel 1 es muy pequeña, se la puede despreciar, ser 0. Bien, entonces, en realidad, ¿qué nos queda? Fíjense, gravedad, altura 1 por un medio velocidad al cuadrado 2. Tenemos esta información. Perfecto.
De ahí vamos a despejar. Vamos a encontrar la velocidad 2. Encontramos, despejamos velocidad 2. Podemos reemplazar. ¿No? Porque gravedad y altura tenemos. Tenemos altura 1 y tenemos gravedad que es una constante. Y encontramos la velocidad 2. La velocidad en este punto. Ya tenemos la velocidad en este punto. Fíjense. Y como tenemos el diámetro 2, acá pudiéramos encontrar aquí también el área 2. Pudiéramos encontrar el área 2 también. ¿No? Entonces, por ese motivo encontramos aquí encontramos el área 2. ¿Sí? Bien, pero la velocidad 1 la hemos considerado casi cero, entonces tal vez no tendría mucho sentido usar la ecuación de continuidad, ¿no? Podemos trabajarlo, porque lo que nos interesa en realidad no es la velocidad 1, es el caudal. Estamos buscando el caudal y sabemos que el caudal es igual a velocidad por área en cualquier punto, ¿no? Entonces podemos trabajarlo en función al punto 2, del cual tenemos su velocidad, que es 9.90, y tenemos el área en el punto 2, que será este valor de acá. ¿Sí? Tenemos el área 2. Entonces, pues metro por metro cuadrado nos da, tenemos el caudal en metros cúbicos sobre segundo. Pero el enunciado nos lo pide en minutos, que calculemos el caudal en minutos. Bueno, transformemos minutos 60 segundos. Y bueno, tenemos nuestro caudal en volumen, no nos especifica en qué tipo, en qué unidades de volumen, metros cúbicos, sobre, eso sí, en un tiempo de minutos, ¿no? El metros cúbicos sobre minutos. Ese sería el caudal para este ejercicio. ¿Alguna consulta, chicos? Ok. Vamos a este otro ejercicio. Ok, perfecto. A ver, dice, se quiere construir una fuente de agua, la cual debe ser alimentada por una tubería cilíndrica. Vamos colocando las unidades. De 15 centímetros de diámetro, 0,15 metros. Acá en el punto 1 estamos hablando. En esta foto, que las fotos todas no me dejan leer. Que transporta agua horizontalmente 8 metros bajo el nivel del suelo. Muy bien, entonces el punto 1 va a ser el punto de referencia y está a 8 metros del punto 2. La tubería se dobla hacia arriba, tal como muestra la gráfica, disparando el agua por un extremo de una tubería de 5 centímetros de diámetro. Me da también el diámetro 2. Muy bien. Y bueno, ¿qué más? Y que está 1,75 metros sobre el nivel del suelo. Entonces, la cañería sobresale. Nosotros vamos a analizarlo acá en el punto 2. Entonces, desde el suelo, donde está enterrado, está 8 metros para abajo. Pero de ahí todavía sobresale, fíjense, 1,75 metros, hasta llegar al punto 2, que es el punto que vamos a analizar. Por eso que la altura 2 es 9,75, ¿no? Estos 8 metros más este 1,75 es la altura 2. La altura 1 es el punto de referencia, va a ser 0. ¿Qué más tenemos? Bueno, el diámetro 1, ya aquí lo copié 2 veces, el diámetro 1. No, me da me da la velocidad de salida, si la velocidad 2, 32 metros sobre segundo. Tenemos la velocidad 2, la velocidad de salida. ¿Y qué más? La densidad del agua me da la densidad del agua, perfecto. Y me pide la presión manométrica que requiere la tubería horizontal. Es decir, me pide la presión 1. Porque esta presión 2 acá me está aclarando que está en contacto con la atmósfera, que es presión atmosférica. Entonces, para efectos de cálculo, esto va a ser 0 en nuestra ecuación de Bernoulli. Nos está avisando que está en contacto con la atmósfera. ¿No? Pero la presión 1 sí, realmente es una parte de una cañería. Entonces, me está pidiendo esta presión. Aquí en el punto 1, la presión 1. Perfecto. Está la densidad del agua como dato. Y bueno, efectivamente, lo que les comentaba, la presión 2 va a ser 0 porque está en contacto con la atmósfera. Y aquí nos lo aclara, presión atmosférica. Esta está enterrada, esta cañería. Bien, con toda esta información, vamos a plantearnos nuestra ecuación de Bernoulli. Bien, vamos a despejar presión 1, porque dijimos que era presión 1. Hace rato despejamos presión 2, ahora nos tocó presión 1. O la presión A, como ustedes quieran, ¿ya? Le quise colocar la ecuación tal como la conocemos, la hemos visto desde A a B, pero obviamente A va a ser punto 1 y B va a ser punto 2. Despejando la presión 1, acá en esta sección, que es la que se nos pide, veamos qué datos tenemos. La densidad nos da la densidad,
Esta presión 2 se va a anular, ¿cierto? Porque la presión aquí en este punto 2, si está en contacto con la atmósfera, se va a anular. La velocidad 2, acá en la parte superior, fíjense que recuerden que el enunciado nos daba la velocidad 2, 32 metros sobre segundo. Tenemos este dato. Gravedad tenemos. Altura 2, tenemos la altura 2. La anterior diapositiva calculamos, ¿no? Que era esto 8 metros más 1,75 metros. Tenemos la altura 2. Velocidad 1. Bueno, no tenemos velocidad 1. Y esta altura 1 se va a anular, ¿cierto? Porque está sobre el punto de referencia. Entonces, nos está faltando velocidad 1. Ahora, las densidades son iguales, ¿cierto? Porque es el mismo fluido. Si quieren, a manera de variar un poquito el procedimiento, hace rato reemplazamos nomás, pero podemos esta densidad ir introduciéndola adentro o reemplazarla directamente ahí, porque al final sabemos que la densidad 1 es igual a la densidad 2, porque es el mismo fluido. Y además sabemos que la altura 1 es 0. Muy bien. Entonces, fíjense, lo que he hecho aquí un poquito es a manera de variar el ejercicio, para que traten de trabajar de otra manera, también tengan otra alternativa. Esta densidad 1 ingresa y multiplica este factor, pero como son iguales densidad 1 y 2, nos queda solamente presión 2. Multiplica este factor, multiplica este factor, multiplica a este factor y multiplica a este factor. Las dos velocidades van a estar multiplicadas por la densidad. Aquí he hecho y he agrupado las velocidades al cuadrado de un solo factor. ¿Bien? Vamos viendo qué se elimina. Habíamos dicho en su momento que la presión 2 está en función a la presión atmosférica. Esto se va a anular, ¿no? La presión 2, esto se anula. ¿Sí? Y bueno, y aquí ya hemos anulado, hace rato anulamos la altura 1. Nos queda esta expresión. Pero de aquí, ¿qué nos está faltando? Nos está faltando la velocidad 1, ¿cierto? Nos está faltando porque la velocidad 2 ya la tenemos. Entonces, la velocidad 1, ¿qué dato tenemos de la velocidad, perdón, del punto 1? Pero tenemos su diámetro, que era 15 centímetros, o 0,15 metros. Con esa información podemos calcular el área 1 en metros cuadrados. Entonces, fíjense que del punto 1 que tenemos, su área 1. Del punto 2 que tenemos, en el punto 2, en el punto 2 tenemos su velocidad y podemos calcular acá su área 2 también. Efectivamente, tiene un diámetro de 5 centímetros. Muy bien. Y tenemos el área 2. Fíjense que en el punto 2 tenemos el área y tenemos velocidad. Y en el punto 1 que tenemos solamente área. ¿Qué podemos utilizar ahí? La ecuación de continuidad, donde vamos a despejar velocidad 1, que es justamente la incógnita, velocidad 1. Tenemos el dato de área 2, tenemos la velocidad 2 aquí, que no da el ejercicio como dato. Bueno, y el área 1 que también ha sido calculada acá en este punto. Reemplazando, encontramos la velocidad pedida, ¿no? En metros sobre segundo. ¿Alguna pregunta, chicos? Ok. No, no. Pero en realidad nos está pidiendo el ejercicio, la presión era, ¿no? Sí, sí. Lo que hemos calculado ahorita, claro, lo que hemos calculado ahorita es la velocidad 1, ya tenemos. Si recordamos era la presión 1, claro. Y lo habíamos despegado hace un momento, la presión 1. Lo que hemos hecho es el cálculo de la velocidad 1, para poder reemplazar acá. Fíjense, aquí a la derecha ya anoté la velocidad que hemos calculado hace un momento, la velocidad 1. Aquí siempre ya teníamos todos los datos, habíamos dicho que teníamos ya todos los datos, lo único que nos faltara era la velocidad 1, que se lo calculó hace un momento, ¿sí? Reemplazamos todos los datos teniendo siempre cuidado con las unidades, ¿no? Si trabajamos siempre en esta unidad de kilogramos, metros, segundos, no vamos a tener mayores problemas. Bien, esto está metro cuadrado sobre segundo cuadrado, nos va a dar este lado, y aquí metro, nos queda metro, kilogramo, metro, segundo cuadrado. Muy bien. Ahora, este metro cuadrado se va a ir con metro cuadrado, nos queda solamente metro. Es decir, en todo este sector de acá, ¿en qué unidades nos va a quedar? En kilogramos, metros sobre segundo cuadrado nos va a quedar, ¿cierto? Efectivamente. Sumamos ambos factores y tenemos la presión 1 en el punto 1, lo que se nos pedía. Esto, kilogramos, metros sobre segundo cuadrado, equivale a pascales, o si quieren llevarlo a kilos pascales. Y esa será la presión en el punto 1 que se nos estaba pidiendo. ¿Se entiende, chicos? Sí. Sí, se entiende. Muy bien. Ok. Si quieren que esté yendo muy rápido, algo me dice nomás. Que me parece que hasta que lo estoy aburriendo ya con estos ejercicios ya. Bien.
vámonos al último de este tema, para que podamos entrar al otro, ¿ya? Ahora, este es uno bien completo. Este es un bien completo. Hace que, voy a cortar mi video. ¿Qué pasa? El cosito de las fotos que aparecen en las imágenes me para, lo tengo que estar moviéndolo cada ratito porque me tapa la imagen. Cuando le pongo así, desaparece. Bueno, fíjense en este ejercicio, un ejercicio bien completo. Hay un recipiente, ¿no? Está aquí el nivel del agua del recipiente este, que tiene estas determinadas alturas, fíjense. Y el ejercicio detecta varios puntos de análisis. El punto A, que sería sobre el mismo nivel del tanque, del nivel del agua. Eh, Detecta un punto B también, pero ya dentro de la cañería, pero que está al mismo nivel de A. Esta cañería va hacia arriba, aquí detecta el punto C, baja, aquí detecta el punto D, que el punto D también está al mismo nivel de referencia de ahí, B. Baja, acá hay un punto E, ¿sí? Y acá un punto F, que por la forma disminuye su área, ¿cierto? Se hace más chiquita aquí el área. Acá no da un diámetro, dice que es 25 milímetros acá el diámetro. Y después de eso, toda esta cañería mantiene un mismo diámetro de 40 milímetros. 40 milímetros. Muy bien. Ok, ¿qué se nos pide? Bueno, aquí nos da la densidad. Está el dato de la densidad, el valor estándar de la densidad del agua. ¿Qué nos pide con toda esta información que tenemos acá? Nos pide que detectemos, primero que calculemos la velocidad en el punto F. Es aquí en la salida, aquí nos pide su velocidad del flujo. Nos pide la presión en este punto B, nos pide la presión en el punto C, nos pide la presión de acá en el punto D, y nos pide la presión en el punto E, aquí, antes de entrar, antes de salir. Antes de salir. ¿Sí? Un poquito para que analicemos, chicos. A ver, aquí hay que tener mucho cuidado dos cosas. En realidad, se dice que en este tipo de ejercicios, lo que se puede simplificar generalmente, que tenemos que tomar en cuenta que lo que se debe simplificar es las alturas, ¿no? Dependiendo del punto que usemos de referencia, esa altura se anula, ¿no? Otro, la presión. ¿Cuándo se anulan las presiones? Cuando están en contacto con la atmósfera. De aquí, por ejemplo, de todos los puntos que estamos analizando, acá en el punto A, que es un tanque que está en contacto con la atmósfera, un tanque relativamente grande respecto al área de los otros puntos. Entonces, la presión en A, incluso ya no lo dice el enunciado acá, pero no leemos, hace cero en este punto. Ahora, en el punto B, C, D y E no está el flujo en contacto con la atmósfera, pero sí en el punto F. Y acá el enunciado nos lo dice también. La presión en el punto F va a ser cero porque está en contacto con la atmósfera. Aquí será la atmósfera. De hecho, ya tenemos esa información. Bien, concentrémonos entonces en el inciso A, que es la velocidad en el punto F, acá en el punto E, acá en este punto. Bien, muchas de estas comparaciones que vamos a realizar va a ser interesante hacerlo con el punto A. ¿Por qué en el punto A? Porque el punto A es el del que tenemos más información. ¿Por qué le digo que tenemos más información? Porque sabemos que su presión es cero y sabemos que la velocidad de A también va a ser cero. Si la velocidad con que baja el nivel en el punto A comparado con la velocidad en los otros puntos, este es sumamente pequeña, despreciable. Entonces, de hecho, en el punto A, tanto la presión como su velocidad va a ser cero. Entonces, seguramente este punto A lo vamos a usar, como hay varios datos en ese punto, lo vamos a usar como referencia para calcular varios de estos datos que se nos piden. Bien, vámonos al inciso A, que nos pide la velocidad en este punto F. A ver, en el punto F, ¿qué nos convendrá aquí relacionar? Es el punto F, tal vez nos conviene relacionar con el punto A, ¿no? En el punto A, efectivamente, la presión es cero. Además que la presión en F, que recuerden que lo que nos piden es la velocidad en F. En el punto F está en contacto con la atmósfera, entonces su presión también es cero. Y lo que les comentaba hace un momento, la velocidad en A, porque es amplio el recipiente, es despreciable. Entonces su velocidad en A va a ser cero. Bien, como vamos a comparar A con F, usaremos F como referencia entonces, ¿no? Como nivel de referencia, por lo tanto la altura de F va a ser cero, ¿no? ¿Y cuánto sería la altura en A, chicos? A ver, la altura en A sería 1,2 más 1,8 sería 3 metros de altura, ¿no? La altura en A.
3 metros, tomando en cuenta el punto F como punto de referencia. Bien, vamos entonces a la ecuación de Bernoulli entre el punto A y el punto F. Tenemos, ok, ahí está nuestra ecuación. ¿Qué se anula? Habíamos dicho, la presión en A, o esto se anula. ¿Qué también se anula? La velocidad en A. ¿Qué más? Algo más que se anule, esta altura en F, que es el punto de referencia, F. Entonces, bueno, y la presión también habíamos dicho que se anula porque está en contacto con la atmósfera, y la altura en F. ¿Qué nos queda? Nos queda gravedad por altura en A. Este dato lo tenemos, la altura en A, ¿no? Aquí son 3 metros. Tenemos la altura en A. Y igual a un medio velocidad F al cuadrado, F. Entonces, fíjense que la única incógnita que tenemos acá sería esta velocidad en F. Sería esta velocidad en F. Tenemos gravedad, tenemos altura. Vamos reemplazando entonces la gravedad, muy bien, la altura, F. Vamos resolviendo esto. Tenemos la velocidad en F al cuadrado. Las unidades se respetan. Apliquémosle raíz a ambos lados. Y tenemos lo que se nos pide, la velocidad en el punto F. Tenemos la velocidad en F. ¿Alguna duda de este ejercicio, chicos? Bien. Vámonos al inciso B. En el inciso B, que nos pide la presión en B. Fíjense que aquí en el lado derecho, abajo, estoy colocándolo, he colocado ya los datos que vamos obteniendo. La velocidad en F, ya la hemos encontrado ahorita, la hemos colocado. Veremos en qué se lo ocupa. Necesitamos la presión en B, en este punto B. Tal vez convenga también que comparemos con el punto A, porque ya tenemos bastante información. Comparemos entre A y B. Excelente. Porque de A, ¿qué sabemos de A? Sabemos que la presión es cero, sabemos que su velocidad es cero también A, ¿no? Y otra cosa importante, A y B están sobre el mismo nivel de referencia. Entonces la altura para ambos va a ser cero. Estamos en el mismo nivel de referencia si comparamos A con B. ¿Cierto? Muy bien. Ahí tenemos la ecuación de Bernoulli. Decíamos que la presión en A se va a anular, también la velocidad en A se va a anular, ¿no? Y bueno, con lo que les comentaba, como A y B están en el mismo nivel, ¿no? Entonces, la altura en A, la altura en B, multiplicada por las gravedades, obviamente son iguales, se pueden anular las dos alturas, se anulan. ¿Y qué nos queda? Nos va a quedar esta relación de, bueno, esto, presión de B sobre la densidad de B más un medio por la velocidad de B al cuadrado. Fíjense que aquí ya está fácil, ¿no? Porque la densidad de B, que es la densidad del líquido, la tenemos la densidad. La velocidad en el punto B, la velocidad en el punto B, esta no tenemos la velocidad en el punto B. A ver, sí, no tenemos la velocidad en el punto B. Entonces vamos a tener que encontrar la velocidad en el punto B. Entonces, ¿con quién vamos a comparar? Bueno, en el punto A no podemos, bueno, podemos aquí aplicar la ecuación en continuidad, ¿cierto? Pero no podemos hacerlo con el punto A porque ahí estamos asumiendo que la velocidad en A es cero. Sería con otro punto del cual tengamos más información. Fíjense que de C, de D, de E tenemos muy poca información. Tal vez convendría hacerlo con F, ¿no? Muy bien, efectivamente. En realidad podemos comparar o aplicar la ecuación de continuidad con cualquier punto. ¿Por qué hacemos con F? Con F, porque bueno, porque si trabajamos con D y con C, tienen los mismos diámetros que B, se nos va a anular la igualdad, no tiene mucho sentido, porque el punto F tiene un diámetro diferente, ¿no? Muy bien, hagamos con F entonces. Entonces, la ecuación de continuidad. Pero para ello encontremos el área de B. Encontremos las áreas primero. De B no me dan el diámetro, pero sí me dan el diámetro acá, ¿no? Entonces, este diámetro se mantiene constante toda esta cañería. Donde varía, donde es aquí en el punto final que nos dice que varía el diámetro. Entonces, este mismo diámetro, eh, encontramos el área de B. En realidad, esta área de B va a ser la área de B, va a ser área de C, va a ser área de D y va a ser área de E también, ¿no? Porque todo tiene el mismo diámetro. Pero en este caso específico, tomémoslo en cuenta como B únicamente, área de B. El área de F, me dan el diámetro acá, que es 25 milímetros. Tengo su diámetro también, encuentro el área en F. Fíjense que tengo el área en B, tengo el área en F. Como voy a aplicar la ecuación continuidad B con F, de F tengo también su velocidad. Entonces, aplicando la ecuación de continuidad,
donde vamos a despejar velocidad de B, habíamos comentado que ya tenemos las dos áreas, la velocidad de F se lo calculo en el anterior inciso, que lo tenemos acá registrado, encontramos esa velocidad en B. Bien, ya tenemos la velocidad en B. Con esta velocidad en B podemos nuevamente irnos a nuestra ecuación de Bernoulli, donde teníamos densidad, pero nos estaba faltando este dato de velocidad en B, nos estaba faltando el dato para poder encontrar la presión en B. Reemplazando entonces en esta expresión, tal como les comentaba, vamos reemplazando. Densidad de B, bueno, la densidad del agua, ¿no? Del fluido, que es 1000 kilogramos por metro cúbico. La velocidad en B, que es la que acabamos de calcular, al cuadrado, ¿no? Este metro se va a hacer cuadrado, se anula, me queda un metro abajo, ¿no? Y este segundo se va a hacer cuadrado. Me queda kilogramos metros sobre segundo cuadrado, que es igual a Pascal. De esa manera tenemos, bueno, lo llevamos kilopascales, si gusta. Lo lleva, encontramos la presión en B. ¿Alguien podría decirme por qué sale negativa la presión? ¿Qué nos quiere decir el hecho de que salga una presión negativa? El hecho de que nos salga negativa la presión nos está avisando que la presión en ese punto es menor a la presión atmosférica. Eso nos dice, ¿ya? Que es menor a la presión atmosférica. Bien, vamos al inciso C. En el inciso C nos pide ahora la presión en el punto C. Bien, he ido colocando aquí los datos que hemos obtenido. En el punto C. Bien, nuevamente hagamos la relación con el punto A, que es del cual tenemos mayor información. Aplicamos la ecuación de Bernoulli, ¿sí? Vamos a relacionar el punto A con el punto C. ¿Qué se va? La presión en A dijimos que se anula, la velocidad en A también se anula. El punto A va a ser el punto de referencia, entonces la altura en A también se va a anular. ¿Qué más? Nos quedamos con esto. Ahora, ¿qué datos nos faltan acá? Nos piden esta presión en C. Nos está faltando esta altura, veamos, la densidad tenemos, la altura tenemos, ¿sí? Esta altura con C, que sería 1,2 metros, ¿no? Tenemos la altura, tenemos gravedad, nos falta la velocidad en C. ¿Cómo podemos calcular la velocidad en C? La velocidad, eso es lo que les comentaba hace rato, como el B, C, D y E tienen el mismo diámetro, por lo tanto la misma área, por lo tanto la misma velocidad. Por lo tanto, las áreas y las velocidades van a ser iguales, ¿no? Entonces, si las áreas son iguales, la velocidad pues va a ser igual, la velocidad en B y la velocidad en C. Y la velocidad en B, ya tenemos ese dato, acá está. Entonces, esta velocidad en B podemos usarla como velocidad en C y reemplazar aquí en la ecuación de Bernoulli, donde nuestra única incógnita será la presión en este punto C, en el punto alto de C. Por lo tanto, despejando presión en C acá de esta igualdad, nos queda así. Vamos reemplazando. La densidad en C sabemos que es 1000, la velocidad en C hemos dicho que va a ser la misma que B, tenemos gravedad, tenemos la densidad y tenemos la altura. Muy bien, tenemos todos los datos. Vamos acomodando un poquito, todo nos queda en kilogramos sobre metros segundos cuadrados. Entonces pueden ustedes revisar las unidades, he tenido mucho cuidado en revisarlas bien, porque deben cuadrar, deben coincidir sí o sí las unidades, ¿sí? Bien, encontramos la presión en C, que también nos sale negativa, y lo transformamos a kilopascales. Esa es la presión en C. Perfecto. ¿Alguna duda, chicos? Muy bien. Vamos al siguiente inciso. En el inciso D nos pide la presión en D, en el punto D. Fíjense un caso especial acá. El punto D está en el mismo nivel de referencia de A con B, ¿no? Tenemos la ecuación de Bernoulli. Bueno, podemos haber trabajado con A o directamente con B, pero acá hay un caso muy especial. ¿A qué me refiero? Que los dos puntos, ya sea con A, en este caso hemos querido variar un poquito, hacerlo con B, están a la misma altura. Por lo tanto, si están a la misma altura, sus alturas se van a anular. Como la tubería no sufre ningún tipo de cambio, hemos dicho que incluso las velocidades también se van a anular. Bueno, aquí no quise ponerlo así, pero
Recuerden lo que habíamos dicho hace un momento. Como tienen el mismo diámetro, tienen el mismo área. Al tener el mismo área, tienen la misma velocidad. Entonces, B, C, D y E, que todos tienen el mismo diámetro. No F, ¿no? F ya cambia el diámetro. Tienen el mismo diámetro, por lo tanto, la misma área y por lo tanto la misma velocidad. Incluso estas velocidades también se anulan. Las densidades son iguales, se simplifican y que nos quedaría presión de B igual a la presión de D. Por lo tanto, esa presión que obtuvimos nosotros en B, que era esta de acá, ¿cierto? Va a ser igual al punto D, ¿no? Bueno, aquí debe haberle puesto D, ¿no? Porque es la expresión en D que estamos buscando. Corregiremos, por favor, no se vaya con ese error. Ok, perfecto. Muy bien, la presión en D va a ser la misma que la presión en B. ¿Alguna consulta, chicos, de este ejercicio? Ok, sigamos con el siguiente. Creo que hay un inciso más ahí. Sí, nos pide la presión en el punto E ahora. Acá en el punto E. Bueno, tal vez ahí convendría que relacionemos con A nuevamente, que hay mayor información. En el punto E nos pide la presión en este punto. El punto E respecto al punto A estaría a 3 metros, ¿no? El punto A de altura respecto al punto E. Tenemos la ecuación de Bernoulli. Nuevamente, aquí la presión en A y la velocidad en A se anulan también. Y la altura en E, ¿no? Que será nuestro punto de referencia, también se anula. Bien, nos queda de esta manera la ecuación entonces. Veamos los datos. Se nos pide, bueno, la gravedad, tenemos altura en A, es acá, 1,8 más 1, 3 metros, tenemos la altura perfecta. Bueno, densidad tenemos, dijimos. Y la velocidad en E es lo que no, a ver, no tenemos velocidad en E. O tenemos velocidad en E. Que habíamos dicho hace un momento, que como B, C, D y E tienen el mismo diámetro, tienen la misma área, por lo tanto tienen la misma velocidad. Por lo tanto, esta velocidad que calculemos en B se replica en cualquier punto de la cañería por tener el mismo diámetro. Entonces, esta velocidad en B podemos trabajarla como velocidad en E. Muy bien. Entonces, al reemplazar, fíjense, aquí nos está diciendo que la velocidad de E es la misma velocidad de B y D. Perfecto. De esta igualdad estamos despejando presión en E, que es la incógnita, ¿no? Vamos reemplazando densidad, muy bien. Gravedad por altura, la altura es 3 metros, habíamos dicho que es 3 metros. Estamos comparando el punto E con el punto A. 1,2 más 1,8 son 3 metros. Eh, bueno, un medio por la velocidad en E. Esa velocidad en E es la misma que B y D, incluso que la de C, ¿no? Pero, y que vale 2,9952. Bueno, reemplazamos, nos queda de esta manera, seguimos operando y nos queda en kilogramos metros sobre segundo cuadrado, que son unidades Pascal. Y lo podemos llevar a kilopascales. Muy bien. De esa manera hemos calculado la presión en E. Creo que no hay más enunciado en este ejercicio. Sí, ya no hay. Y estaba dibujando un siguiente ejercicio, pero bueno. Ok. Bueno, voy a volver a mostrar, no sé si hay alguna duda, chicos. ¿Se entiende lo que hemos hecho? Sí, ingeniero, quedó claro. Ya. Pero ahora vamos a ir complicándola la cosa. En estos ejercicios no hemos tomado en cuenta ningún tipo de pérdidas de vida. Fíjense que hemos tenido un capítulo específicamente de pérdidas de fricción, la fricción en cañería. Aquí estamos asumiendo en todo este capítulo que no existen pérdidas de fricción. Ahora, puede también aumentarse energía a este sistema si hubiera una bomba. No hemos hecho ningún ejercicio con bombas. ¿Qué pasa si le ponemos una bomba? ¿Qué pasaría si ahí hubiera un motor o una turbina? La bomba le agrega energía al sistema, ¿cierto? Un motor, una turbina le quita energía. Y también se pierde energía por la fricción del fluido con las cañerías o algunos accesorios que pueda haber. Eh,
Entonces, voy a dejar de compartir esto, por favor. Un ratito más le voy a pedir, ¿ya? Hagamos por lo menos la introducción de la parte teórica de lo que viene o una breve explicación para que podamos entrar. Es mucho más cortita esa parte, pero déjenme compartirlo. Aquí eso lo vamos a llamar el balance macroscópico de materia. Voy a compartir. Ok, perfecto. Muy bien. Tengo que darle a presentación. Acá, perfecto. Muy bien. Seguimos grabando. Aquí. Muy bien. Ahora, bien. Esta ecuación la llamamos la ecuación, es un balance, es la ecuación de Bernoulli también, pero ya se le incorpora el tema de ganancia o pérdida de energía. La ecuación sigue siendo la misma. Fíjense que lo que pasa, aquí estamos trabajando con otra formulita. El otro día cuando hicimos un análisis de las fórmulas, dijimos, cuando trabajemos con Bernoulli vamos a trabajar tal, que es la que hemos venido usando. Pero en el siguiente tema, cuando entremos ya a ver el tema de pérdidas y ganancias de energía, vamos a usar esta otra, les dije. Este símbolo es peso específico, ¿no? Le estoy planteando que usemos esta con el sentido de que el tema de transformación de unidades no se les complique mucho. ¿Por qué? En el capítulo de pérdida de energía, recuerden que las pérdidas de energía, que era el HF, ¿se acuerdan? Aquí luego le voy a explicar por qué estamos usando el HL. Estas son las pérdidas por fricción, el HL, que es el total del HF. Nosotros lo obteníamos en metros. Entonces, si fuera así, la ecuación anterior que estábamos usando, cada uno de estos factores era metro cuadrado, segundo cuadrado. Entonces, tenemos que hacer unas transformaciones a esa ecuación y ustedes mismos se van a ir complicando en las unidades. Entonces, aquí ya se le ha acomodado una ecuación directamente que todos estos factores no dan en metros. Todo esto, si vamos reemplazando las unidades, y lo hemos hecho en la anterior diapositiva, esta ecuación fue la que demostramos que nos daba todo en metros. Recuerden, discutimos las unidades. Entonces, ahora, en este capítulo, donde vamos a trabajar nosotros nuevamente con la ecuación de Bernoulli, pero ya incorporando las energías ganadas o perdidas, todos estos factores están en metros. Fíjense, aquí velocidad es metro tal cuadrado. Metro cuadrado, segundo cuadrado. Gravedad es metro sobre segundo cuadrado. Se simplifica y esto nos queda en metros solamente. Este peso específico es igual a densidad por gravedad, ¿no? ¿no? Ya sabemos las unidades de la densidad de la gravedad y la presión que está en kilogramos sobre metro segundo cuadrado. Si reemplazáramos ahí, todo esto nos queda en metros. Y cada uno de estos factores nos da en metros. Bien, este símbolo, le había dicho que es peso específico. B1, B2 siguen siendo las velocidades, ¿no? Este HA que aparece acá es la energía que se gana, que se incorpora al sistema debido a la presencia de generalmente una bomba. Dice de un dispositivo mecánico, pero es una bomba. Cuando el sistema tiene una bomba, ¿qué hace la bomba? Ayudar a que la presión del fluido aumente para que aumente la velocidad, ¿sí? Ayudarle, entonces le está incorporando energía al sistema. Este HA es la energía que es incorporada al sistema por la bomba. Ahora, si hay una turbina o un motor, el fluido lo que hace es ayudar a que trabaje ese motor de esa turbina, entonces el motor le está quitando energía al sistema. Por eso viene con signo negativo, porque si hubiera una turbina o un motor en el sistema que vamos a analizar, entonces hace que el sistema pierda energía. Ahora, este HL es la pérdida de energía por fricción que se da, ya sea por el roce del fluido con las cañerías, que fue lo que hemos visto en un capítulo totalmente aparte. Hemos calculado las pérdidas por energía por fricción, ¿sí? El HF. Pero en realidad estas pérdidas por fricción es la sumatoria de dos cositas. Una de las pérdidas de fricción que tiene con la cañería, que es el HF, que es lo que nosotros hemos aprendido a calcular en un capítulo específicamente de las pérdidas de energía por fricción, y la que llamamos las pérdidas menores. Estas pérdidas menores no las vamos a analizar nosotros, porque eso te lo van a deducir
mucho más a detalle en la siguiente materia, que es operaciones. Eso ya forma parte de la materia, simplemente se lo estoy nombrando. De manera que estas pérdidas menores en realidad se debe a la presencia de llaves, accesorios. Ahí ya tendrían, y ustedes lo van a hacer eso en la siguiente materia, ya cuando calculen más detalle estas pérdidas menores, tienen que entrar a ver la tabla, porque hay que ver si es de cobre, si es de esto, si es de aquello. Entonces, en función a eso, en función al uso de muchas tablas, de llaves, conexiones, codos, entonces genera eso también unas pérdidas por fricción. La sumatoria de todas esas pérdidas es lo que llamamos las pérdidas menores. A eso se le suma el HF, que eso sí lo hemos aprendido a calcular, que son las pérdidas por fricción, y todo esto junto nos da las pérdidas totales por fricción, pérdida de energía por fricción. ¿Ya? Entonces, muy bien. El HF es lo que le decía la fricción que nosotros hemos aprendido en los conductos, y para la sumatoria debido a la presencia, tal como les comentaba, válvulas, conectores, codos y otro tipo de accesorios. Y esos valores se los obtiene de tablas. ¿Sí? Todas estas pérdidas, dependiendo del tipo de codo, ángulo del codo, material, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que en realidad es muy poquito lo que aumenta, por eso se lo considera pérdidas menores, pero comparado con son más chicos. Nosotros vamos a asumir directamente este valor en HF como si fuera el total. No vamos a entrar a detallar ni a manejar minuciosamente esto. Y eso lo van a ver mucho más a detalles cuando vean ya diseños de esto justamente en la siguiente materia, operaciones 1. ¿Ya? Muy bien, perfecto. Tras esa aclaración, entramos nosotros, vamos a hacer este más y descansamos por hoy día. ¿Ya? A ver, empezar con uno sencillito. Veamos este sistema. Fíjense, acá tenemos un tanque que tiene 12 pies de altura, más estos 13 pies respecto al punto 2 de referencia. Bueno, el enunciado estos 13 más estos 12 son 25 pies de altura, lo estamos llevando a metros acá, ¿ya? Y este diámetro 2, que es 3 pulgadas, lo estamos llevando a metros también. Aquí, antes de empezar nomás, cuando apliquemos Bernoulli, el punto 1 y punto 2, fíjense, el punto 1 pero si bien tiene una pequeña tapita ahí, pero está en conexión con el ambiente, con la atmósfera, por lo tanto, seguro que la presión 1 acá es cero, tiene que ser cero, lo podemos tomar cero, incluso la velocidad también puede ser cero, porque es relativamente grande esta área respecto al área 2, entonces, tanto la velocidad como la presión en el punto 1 lo podíamos eliminar. Pero veamos, ¿qué dice el enunciado? De un depósito grande fluye agua a una razón de 1,20 pies cúbicos sobre segundo. Pie cúbico, esta es unidad de volumen, sobre segundo, esto es caudal, ¿cierto? Muy bien. Bueno, me adelantó. Por un sistema de tubería. Calcular la cantidad total de energía que se pierde en el sistema debido a las válvulas, codos, entrada de tubería y fricción del fluido. En otra, ¿qué era eso? ¿Qué dijimos que era todo esto? Válvulas, codos, entradas, tubería y fricción del fluido. ¿Qué era? HL. Me está pidiendo HL. HL es la energía que se pierde por fricción, más los codos, perdón, codos, válvulas y llaves y todo. Entonces me está pidiendo HL. Pero veamos el sistema primero. Fíjense que se anula la presión, tal como le había dicho a un comienzo, que está en contacto con la atmósfera, ¿no? Incluso el punto 2, antes que le demos clip, el punto 2, ¿será que se anula también, chicos? Les pregunto, ¿será que en el punto 2 se anula también la presión? ¿Qué dicen ustedes? Sí, Sí, está en contacto con la atmósfera, no dice nada que vea aquí una presión manométrica, entonces la presión 2 también se va a anular. Y el volumen también el volumen 1 se va a anular porque es un área relativamente grande comparado con el 2, entonces la velocidad que baja este nivel es muy pequeña comparado con el 2, por lo tanto se la desprecia, se anula. La altura 2 es el punto de referencia, se va a anular también. Bueno, la presión 2, como comentamos un comienzo, claro, este punto 2, punto de análisis, está en contacto con la atmósfera, se anula también la presión 2. Y esta altura 2 es el punto de referencia, también se anula. Perfecto. Ahora, este esquema, este sistema, no presenta ninguna bomba. El enunciado no habla que no hay bombas. Y si no hay bombas, por lo tanto, no hay HA.
que es HA, la energía que gana todo el sistema por la presencia de una bomba. No hay bomba, por lo tanto se anula. Tampoco hay un motor ni turbina en el sistema, por lo tanto no pierde energía. Las turbinas y los motores le quitan energía, ¿no? No hay, se anula. Entonces, nos queda una ecuación bastante ya simplificada. Tenemos la altura 1, que tenemos este dato, que son 25 pies, antes que le demos enter. HL, que son las pérdidas por fricción totales, que es nuestra incógnita. La velocidad 2 no la tenemos, ¿no? Pero tenemos su diámetro. Es cuestión de calcular ahorita el área y podemos aplicar un... Pero como tenemos el caudal, fíjense, antes que le demos enter, analicemos los ejercicios. Recordemos que como el punto 1, aquí la velocidad la estamos tomando como 0, como que no nos conviene pues, aplicar la ecuación en continuidad 1 con 2, porque hemos dicho que la velocidad 1 es 0. Por eso que el enunciado me da el caudal, porque sabemos que caudal, que es constante durante todo el sistema, es igual a velocidad por área. Nosotros acá tenemos el caudal. Como tenemos el diámetro 2, vamos a poder calcular área. Teniendo área y caudal, que calculamos la velocidad 2. Entonces esta velocidad 2 la vamos a tener. Y la gravedad tenemos. Tenemos todos los datos. Entonces, ¿qué hay que hacer ahorita? Calcular la velocidad 2. Bien, esto es lo que nos queda entonces, resumiendo, ¿no? Vámonos al cálculo. Bueno, aquí hemos despejado las pérdidas por fricción totales, ¿no? Ahora de ahí nos vamos a calcular el caudal. El caudal, yo les decía, aquí va a ser igual a velocidad por área. Pero aquí el caudal, que está en pies sobre pies cúbicos, llevémoslo a las unidades estándar, que es metros cúbicos sobre segundo. Un pie es igual a 0,3048 metros al cubo, y tenemos el caudal en metros cúbicos sobre segundo. Ahora sí, sabemos que el caudal aquí es igual a velocidad por área. En el punto 2, el caudal se mantiene constante en cualquier punto. Lo analizamos en el punto 2. El área la necesitamos. Tenemos el caudal, de aquí vamos a despejar velocidad 2, ¿no? Muy bien, el caudal, área 2 aquí va a ser igual a pi, diámetro 2, diámetro al cuadrado sobre 4, vamos reemplazando. El caudal, aquí lo hemos llevado a metros cúbicos sobre segundo, perfecto. El diámetro 2, que es 3 pulgadas, aquí lo hemos llevado a metros, bien, 0,0762. Y bueno, de esa manera encontramos la velocidad 2. Ya tenemos la velocidad 2, podemos reemplazar aquí lo que nos quedó de la ecuación de Bernoulli, velocidad 2, porque gravedad sabemos que es 9,8 metros sobre segundo cuadrado, ¿no? Y esta altura 1, la altura 1, si el punto 2 es el punto de referencia, ¿qué altura está? 25 pies. Aquí la altura 1 ya hemos hecho la transformación llevándolo a metros. Pues reemplacemos en esta ecuación, voy a subir esta foto un poquito más arriba, que me tapa la pantalla. Y ahora sí. ¿Dónde reemplazamos? En esta expresión, ¿cierto? Aquí la hemos vuelto a copiar. Bien, vamos reemplazando en esta expresión entonces. La altura 1 dijimos que es 7,62 metros, perfecto. La velocidad 2 se la calculó hace un momento, reemplazamos, muy bien. 2 por gravedad, muy bien, 2 por gravedad. Y encontramos que las pérdidas de energía por fricción o por la presión, las globales por fricción por el tema de contacto con las paredes del tubo, que la que hemos calculado nosotros en realidad, pero ahí están sumadas también las menores, las que es debido a la presencia de codos, válvulas y toda una cuestión de accesorios. Esas serían las pérdidas de energía de este sistema. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Alguna pregunta? Muy bien. Perfecto. Así un ejercicio más, está bien bonito, pero lo voy a dejar para la siguiente clase. Vale, guardar.